Este 13 de junio se cumple el 80 aniversario del arribo a México de un barco francés llamado el Sinaya. En este barco arribaron a nuestro país casi 1,600 refugiados españoles. Si bien ya algunos refugiados habían llegado con anterioridad, notablemente los niños de Morelia, 500 niños principalmente de Cataluña y de Valencia, con el arribo del Sinaya usualmente se da inicio, por lo menos se considera que es el inicio histórico del exilio español en México, un exilio que había de tener unas consecuencias culturales y económicas extraordinarias para nuestro país. Me da mucho gusto que está con nosotros en esta ocasión Juan López Dóriga, él es embajador de España en México. Señor embajador Juan López Dóriga, gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué tan importante es el exilio visto desde España? Yo sé cómo se ve desde México, yo provengo del exilio, para mí es muy importante, pero en España, ¿qué tanta conciencia hay de lo que hizo el exilio español en México? Yo creo que es algo que tenemos que mantener vivo, se es consciente en términos generales que yo creo, ahí me voy a permitir citar a Eulalio Ferrer, que el gran publicista español, de hecho, aunque hizo toda su carrera en México. En México, que dijo que el exilio era como un renacimiento, supuso un renacimiento de las relaciones entre España y México. Somos conscientes de eso. El tiempo va pasando y yo creo que nuestra labor ahora es mantener esa llama encendida. Yo recuerdo, si me permites, yo era bastante joven, cuando murió Franco yo tenía 15 años. En 75. En el 75 y 16. Y yo recuerdo con particular emoción unas imágenes que se me han quedado grabadas, que eran las imágenes de la Vuelta a España de los refugiados. Entonces uno encendía la televisión todos los días para ver el telediario, entonces eso era una costumbre, y veía que alguien llegaba. Alguien volvía, mejor dicho. Mi familia nunca regresó mientras estuvo vivo Franco, era una cuestión de principio. Sí, y sí, hay muchos que no lo hicieron. Y en esas estampas que se me han quedado grabadas hay una foto de la primera visita del rey a México. Y el encuentro con el rey Juan Carlos. Sí, y el encuentro con la viuda de Manuel Azaña en la embajada. Y aquello era como simbólico, es decir, nuestros caminos se separaron y se vuelven a juntar. Y ha habido una serie de gente aquí en México que durante mucho tiempo esperó volver, y ahora esa gente puede hacerlo y podemos reencontrarnos. Claro. Aunque yo recuerdo muy bien, sobre todo algunos de mis tíos que regresaron a España después, llegaron con la idea de que eran españoles y regresaban a su patria y se dieron cuenta que ya no era la misma España. Y entonces les decían, ¿y vosotros de dónde sois? Y ellos decían, pues somos españoles, pero vosotros no sois españoles. Y entonces respondían, ¿cómo chingados nos dice que no somos españoles? Sí, hay muchas historias que me han contado de eso, ¿no? Y bueno, es que al final ser exiliado español se convirtió en otra forma de ser mexicano, ¿no? Hubo una serie de instituciones que se crearon en México, particularmente educativas. Estoy pensando, por supuesto, en lo que fue la Casa de España, después el Colegio de México, el Colegio Madrid, el Instituto Luis Vives, la Manuel Bartolomé Cosío, toda una serie de escuelas que forjaron a muchos mexicanos y a muchos hijos del exilio. ¿Cuánta gente se le aproxima al embajador y le dice, es que yo vengo del exilio español, yo vengo del Madrid, yo vengo de tal escuela? Todos los días, incluso algún miembro del actual gobierno de México me lo ha dicho. Sí, claro. Embajador, no me tienes que contar nada, yo estuve en el Colegio Madrid. Así es. Y conozco muy bien. Estuve precisamente la semana pasada entregando los títulos a los muchachos y muchachas del Madrid. Y fue, emocionante ir entrando en contacto con todas esas instituciones que siguen haciendo una labor fundamental para acercar a México. Ahora, en el Colegio Madrid la bandera que ondea es la republicana. ¿Qué piensa un embajador de España cuando ve la bandera que es la republicana y no la actual bandera española? Es nuestra historia. Tenemos que recuperar la historia entera, no partes de ella. El exilio español, ¿qué tan importante fue en México? ¿Cómo lo ves, embajador? Mira, no hago más que encontrar referencias, ¿no?, a la labor de las grandes figuras.
creo que se calcula que aproximadamente un 25% del exilio que llegó eran intelectuales, abogados, en fin, médicos, arquitectos. Entonces las referencias son constantes. El otro día se hizo un homenaje en el Senado y pude saludar a uno de los pocos que quedan del Sinaya. No debe haber mucho, esto fue hace 80 años. ¿Sí? Eso fue hace 80 años, un niño pequeño cuando llegó. Yo quisiera recordar también a todos los que no... el impacto de todo ese grupo escogido pues fue importante. Yo quiero recordar también a todos aquellos que no eran profesionales liberales ni grandes figuras de la universidad y que contribuyeron también, ¿no? a hacer que... Me tocó ver casos muy cercanos de personas que habían sido trabajadores, sindicalistas quizás en la España republicana, que llegaron a México y de hecho pusieron grandes empresas, pusieron empresas que han tenido un éxito enorme, que han generado miles de empleos. Eso es, y que luego, cuando en fin, las circunstancias lo permitieron, incluso algunos han vuelto ¿Es cierto? a invertir en España desde México. Así lo han hecho. Yo recuerdo que en aquel entonces había una resistencia para la llegada de los españoles. Siempre hay en cualquier comunidad, en cualquier país, resistencia a la llegada de alguien de fuera. El presidente Lázaro Cárdenas tuvo que ser muy duro para permitir que llegaran los españoles, que tuvieran no solo residencia, sino permiso de trabajo. Pero ahora vemos situaciones en que México también se niega a permitir el ingreso de otros inmigrantes y España también tiene un problema de migración. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué tanto la migración es uno de los grandes problemas del siglo XXI, pero también una oportunidad perdida por esta desconfianza que siempre le tenemos al extraño? Desde luego, bueno, soy consciente de que hubo dificultades en su momento que se salvaron gracias a una voluntad firme, ¿no? De integrar a los españoles. Había algún ejemplo, yo creo que lo leí también en algún libro de Eulalio Ferrer. Llegaron más profesores, el doble de profesores de filosofía de los que había en la Escuela de Filosofía de aquí y los integraron a todos. Marcaron, el profesor José Gaos, el profesor Adolfo Sánchez Vázquez, marcaron las escuelas de filosofía de México. Sí, pero lo de migración es un tema complejo y desde luego es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo. Yo he sido embajador de España en el norte de África. En Marruecos. En Túnez. En Túnez. Y bueno, soy consciente de en fin, las dimensiones del problema. Si pensamos un poco, digo, por hablar de la situación de España, al sur tenemos 100 millones de personas en el Magreb, en primera línea. En segunda línea, algunos de los países más pobres del mundo, Mali, Níger, por ejemplo. Y luego, en tercera línea, los países del Golfo de Guinea, con países del tamaño de Nigeria, que tiene más de 200 millones de habitantes. Y todo, en fin, se proyecta sobre el norte y ejerce una presión. Manejar esa presión migratoria es complicado. Y está produciendo efectos políticos muy preocupantes en Europa, donde vemos resurgir fantasmas del pasado. Entonces yo creo que no es nunca fácil, tenemos que volcarnos en el desarrollo de esos países, pero al mismo tiempo, bueno, siguiendo lo que ha dicho Naciones Unidas, tenemos que conseguir unas migraciones ordenadas y seguras para evitar, en fin, problemas que se están produciendo. Sé que es muy general lo que digo, y esto hay que aterrizarlo en la práctica. Bueno, pero me queda claro, a lo mejor es bueno abrir las puertas a la migración, nutre a una sociedad, pero si llegan 200 millones de personas a un país como España, no hay forma de manejarlo, ¿no? Claro, y además somos la puerta de Europa. Entonces tenemos, como es lógico, pues presión del sur, de los que quieren llegar, y presión del norte para que intentemos regular también los flujos, ¿no? Hablabas de la muerte de Franco. Hubo después un proceso de transición a la democracia que fue considerado ejemplar en el mundo, por lo menos en los países de América Latina. ¿Cómo estás viendo esta situación en España, sobre todo a raíz de una constitución que surgió en 1978 y que fue votada por la mayoría de los habitantes de España? Que fue votada por la mayoría de los habitantes de España y por el 90% de los habitantes de Cataluña. Eso es, aprobada por los catalanes. Aprobada, sí. Mira, a mí todas estas consideraciones que tienden a, en fin, minusvalorar el papel que se hizo, la verdad es que no me siento nada cómodo con ellas, porque lo que se hizo es el proyecto de mi generación,
como el integrarnos en Europa fue la otra parte del proyecto Claro. de la generación. Y había que estar viviendo Eso en fue España. un proyecto de Felipe González que siempre consideró que era indispensable para España. Era un proyecto histórico que materializó Felipe González, pero que se había ya desde Ortega, ¿no? Considerado como, España es el problema, Europa es la solución, decía Sí, él, sí. ¿no? Entonces era un proyecto colectivo, ilusionante, hecho en unas circunstancias muy difíciles. A veces se olvida, ¿no?, las circunstancias que vivimos entonces. Yo recordaba, pues, cuando era embajador en Túnez, a los tunecinos, que las transiciones son siempre difíciles, que hay que hacer muchas veces compromisos para que la iniciativa prospere, y que nosotros tuvimos un golpe de Estado en 1981. O sea, Así es. 6 años después de que... Fallido, pero un Fallido, intento de pero golpe de demuestra Estado. lo difícil que fue mientras sufríamos de todo, del ataque del terrorismo. Yo quisiera recordar que hemos tenido, solo por el terrorismo de ETA, tuvimos 900 muertos, 100 en el año 80, justo el año anterior al golpe de Estado, que la crisis nos golpeó muchísimo, que tuvimos que hacer reconversiones industriales brutales que dejaron mucho dolor y mucho paro en España, y que en esas circunstancias tuvimos que cambiar el país. Entonces yo me sigo quitando el sombrero ante la gente que lo hizo. ¿Qué tanto están unidas España y México por el exilio español, por el exilio republicano? A ver, tenemos una sensación aquí de, ¿cómo diría yo? Voy a utilizar otra vez, por tercera vez, a Ferrer, a Eulalio. Él hablaba de la singularidad de México. Tenemos relaciones con toda América Latina, pero yo creo que las relaciones que tenemos con México son, y tenía razón, singulares. No hay ningún país del que nos sintamos tan cerca. Yo creo que eso es en gran parte debido al flujo incesante de intercambios que ha habido, incluido, por supuesto, y destacadamente el exilio español. Pues qué bueno que nos has ayudado a recordar esta historia precisamente en este escenario. Gracias. Es Juan López Dóriga, embajador de España en nuestro país. Y yo quiero agradecerle a usted que hace posible este programa, su atención. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.